¿Qué tal acá una vez más? Juan Data desde la Daticueva en Oakland, California, tomador de mate amargo y devorador serial de libros de hip hop. En esta oportunidad les voy a reseñar este libro que acabo de terminar de leer anoche mismo. Se llama The Chronicles of Doom, del autor S.H. Fernando Jr. Hace no mucho tiempo me tocó reseñar este otro libro sobre MF Doom, dedicado exclusivamente al álbum Madvillainy y escrito por Will Hagel. Y en esa oportunidad me explayé bastante en mi relación personal con MF Doom, con el artista, su música y el fenómeno y el mito en torno al susodicho. Este libro, sin embargo, no se enfoca en un álbum solo, sino en toda la carrera de Doom. O mejor dicho, se enfoca en la persona, en Daniel Dumile, el artista, la persona, el ser humano detrás de la máscara. E intenta darle forma a una historia que ha sido súper mitologizada en gran parte por el artista mismo, ya que, como todos sabemos, no solo escondía su identidad detrás de una máscara, sino que escondía muchos detalles de su vida personal, no era muy ávido a mostrarse públicamente, daba muy pocas entrevistas, contaba muy poco de su vida. Y entonces este libro, el trabajo principal que hace es un poco recrear toda la historia de la vida de él, reconstruyéndola en base a testimonios de gente allegada, amigos, familiares, gente con la que trabajó, colegas, o en muchos casos ejecutivos de sellos discográficos en los que él llegó a grabar, ya que recordemos que su carrera, él pasó por muchísimos sellos, además de muchísimos artistas con los que colaboró. Así que de entrada es un trabajo encomendable lo que hizo como periodista, el autor, que dicho sea de paso había sido ya el autor de este otro libro de hip hop del año 94, The New Beats. Y bueno, leyendo este libro aprendí mucho que yo realmente no sabía de la historia de MF Doom o Metal Fingers, Evlov X, Victor Vaughn, o como le quieran llamar, tiene tantos aliases. Yo honestamente entré sabiendo poco y nada de la vida personal de él. Sabía que había nacido en Inglaterra y que se había criado en Long Island, en un barrio residencial de clase media, pero no sabía, por ejemplo, que era hijo de padres inmigrantes del Caribe. Un tema muy recurrente que suelo mencionar mucho acá y que muchas veces me parece olvidado por los libros de historia del hip hop, la influencia caribeña en el hip hop en New York especialmente, porque hay mucha comunidad negra de New York que vino del Caribe directamente, ya sea de Jamaica, de Barbados, de Trinidad, de todas esas islas, y trajeron esa cultura a Nueva York. Y ahí se juntaron con los puertorriqueños que también venían del Caribe. Y ese choque del Caribe con New York es importantísimo para entender el génesis del hip hop. Y bueno, como muchos hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, los padres de Daniel intentaron darle una buena base de educación de alto nivel, mandarlo a buenas escuelas en barrios buenos, alejados del gueto, teniendo una crianza muy similar a la de otros artistas contemporáneos a él, como los de la Native Tongues, de la Soul, que también son de Long Island, o Eric B. and Rakim, EPMD, Public Enemy, ese tipo de artistas. Y esto se condice con el tipo de música que él empezó haciendo con su grupo KMD junto a su hermano, en el que hacían un rap afrocéntrico, positivo, muy en línea con lo que estaba pasando en ese momento con el sonido de la Native Tongues y la estética, el mensaje positivo y consciente de ese tipo de rap. Pero bueno, todos sabemos después lo que pasó, es por demás conocida la historia de que su hermano murió. Y el trauma de la muerte de su hermano es algo que MF Doom nunca llegó a superar y que lo llevó a años de depresión, y eso también lo empujó a las drogas, a la adicción, al alcohol y a la vida delictiva también en parte. Otra cosa que aprendí del libro y que yo no sabía y que siempre es válido rescatar, porque lo encontramos en muchos raperos de su generación, es el hecho de que de chicos todos tuvieron su paso, o casi todos tuvieron su paso, por los famosos 4 elementos de la cultura, por las demás disciplinas del hip hop. En el caso de Daniel, fue grafitero, fue DJ, digger y b-boy también, antes de enfocarse de lleno en el rap. Y esto era muy común en los raperos que surgían de los 80. Casi todos tenían alguna conexión con el resto de las ramas de la cultura, cosa que después, en las generaciones que vinieron después de los 90 en adelante, se fue perdiendo eso. Pero lo que más me llamó la atención y de lo que yo no tenía ni idea es de que Daniel se había criado en un culto, en una secta afrocéntrica, similar en algunos sentidos a las 5%ers, a la 5% Nation, a la que pertenecen Big Daddy Kane, Eric B. and Rakim y muchos de los miembros de Wu-Tang.
pero con una vuelta de tuerca loquísima, con un líder carismático que se autoadjudicaba el ser descendiente de los Anunnaki, de los aliens que vinieron a fundar la civilización de Sumeria y Egipto, y una mezcla, una ensalada de islamismo mezclada con New Age y aliens y un delirio total, al mismo tiempo que el tipo era cantante de R&B y se hacía llamar Dr. York. Él y su familia se criaron en ese culto. Los padres eran seguidores de este tal Dr. York, que luego en los 90 terminó procesado y en la cárcel por abuso de menores, como la mayoría de todos estos líderes carismáticos de sectas, ¿no? Creo que pone en contexto de una manera mucho más entendible toda la locura de su lado místico, ¿no? Que está bien representada en sus letras, todo ese rollo metafísico voladísimo de las letras, que obviamente también tiene mucha influencia en su uso de alucinógenos, pero que encuentra su raíz, creo yo, en esta religión y en este líder carismático mesiánico al que seguían en su familia. Otra cosa que me enteré y que realmente nunca la había pensado, pero tiene muchísimo sentido, es la conexión con Wu-Tang. Yo soy, como todos saben, muy fan de Wu-Tang Clan y nunca me había puesto a pensar en MF Doom como fan influido por Wu-Tang, especialmente por RZA y por Ghostface y por el estilo de branding de artistas que ellos crearon en los 90. Recordemos que durante los comienzos y mediados de los 90, MF Doom había desaparecido después de la muerte de su hermano, estuvo como 5 años recluido en los que se escondió del mundo y durante ese periodo fue el periodo justamente en el que Wu-Tang, en cierto sentido, se come Nueva York. Ahí está la génesis de MF Doom como artista enmascarado. Hay muchos paralelos entre lo que RZA creó para Wu-Tang y lo que MF Doom creó para su propia mitología personal. Un poco como que lo que RZA hizo con las películas de Kung Fu de Shaolin, MF Doom lo hizo con las películas de Godzilla japonesas y los dibujos animados de superhéroes de Hanna-Barbera. MF Doom lo llevó al siguiente nivel de complejidad, su mutación hacia este tipo de personajes. Pensemos que la mayoría del rap se compone obviamente en primera persona, siempre el ego trip, el yo hice esto, yo hago aquello, yo me la banco, yo hago tal cosa. Él crea este personaje que es él mismo, pero se refiere a él mismo en la tercera persona, como Maradona hablando del Diego. El origen de la máscara incluso, según el libro, está inspirado en Ghostface Killah, que en el primer año y pico de la existencia de Wu-Tang no mostraba su cara y salía siempre con una media cubriéndole la cabeza. Y MF Doom se inspiró en eso con la idea de mantener su identidad secreta y crear una entidad rapera separada de él como persona. Tiene mucho sentido entonces que más adelante en su carrera haya colaborado con RZA en proyectos como este o con Ghostface en el famoso álbum que nunca se terminó de grabar, que nunca se terminó de publicar, pero del que salieron canciones sueltas por ahí. Y este otro con Czarface, el proyecto paralelo de Inspectah Deck de Wu-Tang. El autor, dicho sea de paso, escribió todo un libro sobre Wu-Tang, libro que yo todavía no he leído, pero lo tengo en mi lista para leer pronto. Así que es muy bueno explorando esas conexiones entre MF Doom y Wu-Tang porque conoce íntimamente los dos mundos. El libro también habla obviamente de MF Doom como productor, como beatmaker, cómo él revolucionó muchas técnicas de creación de beats a partir de romper las reglas, de no seguir los parámetros de lo esperado, de samplear cosas que no estaban bien vistos samplear, que no estaba aprobado por el canon rapero purista de la época. Me costó mucho llegar a apreciar el trabajo de él como beatmaker justamente por esto, por esa cosa de que sonaban muy rudimentarios, muy simplones los beats, pero al mismo tiempo sampleaba cosas inesperadas, ¿no? Y que todo encaja dentro de la justificación que él usaba para todo, que yo soy un villano, entonces vengo acá a romper las reglas, a hacer todo mal porque soy el malo de la película, entonces se justifica que pueda samplear cosas que está, entre comillas, prohibido. Que es la misma justificación que después, más adelante en su carrera, también utilizaría para enviar gente que no es él a rapear en su nombre en vivo, en escenarios, presentándose escondidos detrás de la máscara y él cobrando el caché
como si fuese una cosa a lo Milli Vanilli, ¿no? Pero bueno, ahí también se abre la puerta hacia la complejidad de él como persona, porque es algo que en el libro es muy recurrente, que toda la gente que lo conoció y que lo trató y que hizo negocios con él, todos dicen que era muy buena persona, pero al mismo tiempo que si te dabas vuelta te iba a cagar y se iba a escapar con la plata. Y es algo que él medio que lo tenía en su papel de villano en la vida real, en muchos tratos que hizo con sellos discográficos o con otros artistas, manejándose de manera poco ética, pero que yo creo que eso tiene más que ver con su adicción. Recordemos que él era, durante la mayoría de su vida adulta, era un adicto alcohólico acérrimo de levantarse por la mañana y tomarse una botella de whisky entera al desayuno. Y obviamente mantener ese tipo de vida, de adicción, requiere de mucho capital y él un poco que se abusaba de su fama y de la gente que venía a pedirle beats o venía a pedirle rapeate de 16 barras en mi canción para sustentar su vicio, ¿no? Y si bien él abiertamente decía que él lo hacía como un villano, yo creo que es más una justificación post facto de lo que él estaba haciendo moralmente mal, porque su adicción lo obligaba a hacerlo. El libro también me obligó a investigar más sobre la música de la carrera de MF Doom, que como yo ya he contado en mi video anterior, yo no era fan de MF Doom durante su apogeo de popularidad que ocurrió a mediados del 2000, ahí entre el 2004 y 2006, cuando sacó sus mejores obras maestras y de golpe toda la prensa y todo el mundo estaba chupándole las medias a MF Doom por el que era el genio loco del rap. Yo en esa época no le estaba prestando atención, honestamente estaba con mi cabeza en otra sintonía totalmente y en muchos discos de ese periodo me los perdí, incluyendo el que hizo junto a Danger Mouse, que publicaron bajo el nombre Danger Doom. No lo había escuchado hasta la semana pasada ese disco y ahora me obsesiona, estuve escuchándolo toda esta semana y me encantó, me pareció fascinante. En su momento no sé por qué no me atrajo, yo creo que yo también estaba en otra totalmente, era una época en la de mi vida en la que ya se me había pasado la fascinación por Cartoon Network y los dibujos animados, retro, irónicos y toda esa onda, y él estaba muy conectado con eso. Ese álbum es básicamente un subproducto de su conexión con Cartoon Network y honestamente yo lo ignoré, creo que también porque la prensa blanca, entre comillas, en Estados Unidos, la prensa hipster del indie rock, de Pitchfork y esos medios, se empezaron a enfocar demasiado y hablar demasiado de MF Doom como el genio del rap. Y él hizo una especie de crossover hacia ese público, hacia el público alternativo blanco estadounidense, que no es un público exclusivamente hip hop, el público de Radiohead, ponele. Y eso medio que un poco por prejuicio hacia ese público, yo tampoco me interesé mucho por investigar sobre la música de ese artista. En definitiva, el libro obviamente termina con la trágica muerte en el exilio de MF Doom, aunque técnicamente no era un exilio porque él fue deportado a su país natal. Él, después de viajar a Europa a una gira, quiso volver a Estados Unidos, donde vivió toda su vida y no lo dejaron entrar porque él no había nacido en Estados Unidos y nunca había formalizado su ciudadanía estadounidense y como tenía antecedentes de drogas y criminalidad en su prontuario, no lo dejaron entrar cuando quiso volver a Estados Unidos. Su familia tenía una esposa y 3 hijos o 4 en Estados Unidos, se los tuvo que traer a Inglaterra y vivió los últimos años de su vida en el exilio en Inglaterra, hasta que murió por complicaciones de salud derivadas en gran parte de sus adicciones. El libro me pareció fabuloso, me resultó muy atrapante. Es uno de esos libros que no podía dejar de leer ni un día y que me hubiese gustado que continúe más porque estaba súper enganchado con su lectura. Una perlita extra, el arte de tapa fue hecha por el artista creador de Surface. El libro acaba de salir en Estados Unidos. Yo tuve la suerte de que la editorial, a quienes estoy muy agradecidos, me mandaron una copia gratis por anticipado para reseñarla, pero está disponible en Amazon y en todas las librerías en Estados Unidos en su edición de tapa dura actualmente. Como digo siempre, no sé qué tan fácil sea conseguirlo fuera de Estados Unidos. No sé si va a haber una edición traducida al español, pero estaría buenísimo que lo hubiera porque realmente lo merece. Me despido por ahora, sigo tomando mate y leyendo libros acá en la Dati Cueva. Juan Data, paz.